Mi nombre es Rodrigo Ortiz Sánchez, trabajo como intérprete educativo aquí en la Universidad Politécnica Santa Rosa Jáuregui desde hace 5 años. Bueno, yo estudié lingüística, soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues empecé a trabajar con la lengua de señas mexicana. Una vez que terminé de estudiar, pues decidí continuar con esta parte y obviamente tendría que integrarme a la comunidad sorda, y para hacer eso pues tuve que empezar a convivir con chicos, y como me interesaba también la parte educativa y sobre todo la enseñanza del español como segunda lengua para los sordos, pues fue que me metí a trabajar como profesor en una secundaria para chicos sordos. Ahí estuve laborando 2 años. Después se abrió el programa de inclusión aquí en la universidad y pues se me invitó a colaborar, y fue como empecé con esa parte de la interpretación. Previamente no lo había hecho, sino únicamente me había enfocado como en la enseñanza a personas sordas. Habría que aclarar que hay diferentes tipos de intérpretes, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en televisión, en las noticias o en alguna conferencia, pues tal cual es un intérprete de conferencias y no es el mismo trabajo que se realiza en una institución educativa. Aquí lo que hacemos es el trabajo de un intérprete educativo, pues tiene otras funciones. Si estamos en una conferencia, pues solamente es restituir lo que se haga en español, pasarlo a lengua de señas mexicana, y únicamente es eso, ¿no? Si hay una participación de una persona sorda, pues hacer la restitución de lengua de señas a español. Sin embargo, la parte educativa, pues el intérprete tiene otras funciones, no solamente estar restituyendo lo que se diga en español a lengua de señas, sino también estar atento a lo que los chicos van asimilando o no van asimilando. Eso también es una parte muy importante, y además una gran diferencia que hay con un intérprete de conferencias es que nosotros dentro de la clase sí podemos hacer alguna interrupción. Si algo no está quedando claro, podemos hacer una pausa y pedirle al maestro que haga como una clarificación. Y eso es muy bueno, pero es completamente erróneo hacerlo en una interpretación de conferencias, ¿no? Si, digamos, estuviera en un noticiero y el intérprete no entendiera algo, estaría muy mal que interrumpiera el noticiero, ¿no? Lo que estuviera sucediendo, igual una conferencia. En cambio, aquí en la escuela, pues podemos darnos como esa pauta, ¿no? de interrumpir. Entonces sí son cosas completamente diferentes. Además que el intérprete educativo pues no solamente está como en esta parte de estar restituyendo del español a lengua de señas y viceversa, sino que también funciona como modelo lingüístico, pues los chicos no están acostumbrados a tener o no han adquirido la lengua de señas de una forma adecuada, entonces también tiene un papel muy importante el intérprete dentro del aula. Pues la importancia de la lengua de señas en muchos ámbitos es relevante, obviamente, ¿no? Podríamos empezar tan solo considerarla como patrimonio nacional, entonces como cualquier otra lengua indígena o como el propio español, pues ya tiene un valor en sí misma, ¿no? Esa carga no se la podemos quitar. Eso sí es muy importante. Ahora, centrándonos un poco más en los sordos, desde que nacen y la importancia de que adquieran una lengua, pues es radical, ya que la mayoría de los sordos, digamos aproximadamente como el 99% de ellos, son hijos de padres oyentes, por lo cual no van a adquirir la lengua de señas hasta que ingresen a la educación. Y el problema es que cuando nacen, pues los papás no saben que sus hijos son sordos, lo detectan ya
muchísimo tiempo después, y lo que hacen pues es llevarlos directamente con el médico. El médico lo que hace pues es llevarlos, o más bien canalizarlos a terapias, y esas terapias involucran, bueno, está la opción de un implante coclear, que es muy caro, pero que también involucra muchas terapias, o terapias de oralización, y muchas veces los propios terapeutas del lenguaje recomiendan que los chicos no ingresen a la educación hasta que hayan adquirido el español como lengua, lo cual va a ser muy difícil. Entonces se va retrasando la educación de los sordos, no están adquiriendo ninguna lengua, entonces ese problema va a desarrollar como un retraso en el desarrollo del lenguaje, obviamente, y entonces el no tener una lengua hasta que ingresen a la primaria, 6 años, pues sí los ponen bastante desventajas con las personas oyentes, ¿no? No significa que sean personas que tengan alguna discapacidad intelectual, eso no tiene nada que ver, simplemente es que sí tienen un retraso en la adquisición de una lengua, por lo cual sí es muy importante la lengua de señas, porque va a ser la vía de acceso más fácil que van a tener los sordos. Sí hay sordos que a través de años de terapia, eso sí es muy importante, que quede claro, no son años y no van a hablar o no van a producir el español de la misma forma que nosotros, pero entonces si desde pequeños tienen acceso a la lengua de señas, pues va a ser mucho más rápido su integración al resto del mundo, ¿no? Entonces la lengua de señas sí es muy importante ahora en la parte educativa. Nosotros tenemos preparatoria y universidad, entonces lo que tienen que hacer los sordos para realmente estar incluidos en el mundo, pues es aprender español escrito. Entonces, ¿cómo van a adquirir el español escrito como segunda lengua si no han adquirido previamente la lengua de señas como su lengua materna, ¿no? Entonces sí es muy importante. De hecho, aquí en la universidad lo que hacemos es trabajar primero con esto, ¿no? Llegan los chicos, muchos chicos que no dominan la propia lengua de señas y ya tienen más de 15, 16 años, entonces lo que tenemos que hacer primero es trabajar con esta parte. Fomentar el uso de la lengua de señas, que convivan con otros sordos para que adquieran una buena lengua de señas, y empezar a hacer esta reflexión sobre la propia lengua de señas, porque a pesar de que hayan pasado primaria, secundaria y en algunos casos bachillerato, nunca vieron nada respecto a la gramática de la lengua de señas. Entonces siempre se les ha pedido que identifiquen un verbo, un sustantivo o algún otro elemento gramatical en el español o en el inglés, pero no son capaces de identificarlo en el español, ¿no? Más bien, no son capaces de identificarlo en la lengua de señas. Entonces es como si a nosotros nunca nos hubieran enseñado español y de repente nos enseñan japonés y quieren que aprendamos a hablar japonés, a escribir japonés, pero no somos capaces de identificar esos elementos en el español. Entonces lo que hacemos aquí es primero trabajar con lengua de señas, que conozcan estos elementos dentro de la lengua de señas para que después puedan acceder al español como segunda lengua. Entonces la verdad sí, la lengua de señas es la principal vía. Además que si un chico llega y no tiene español, pues no lo vamos a forzar obviamente luego a que tenga el español. Entonces la primera vía por la cual va a tomar sus clases es el intérprete. Cuando empezó el programa de inclusión aquí en la universidad hace 5 años, la primera generación era chicos egresados del COVAC y eran 7, y entonces dijeron, pues tenemos sordos, necesitamos intérpretes, y en ese momento éramos 2, venimos de la Ciudad de México, entonces dijeron, pues va a ser muy fácil, ya tenemos a los sordos, tenemos a los intérpretes, el problema está resuelto. Pues no teníamos como las mismas, más bien los chicos no tenían un nivel de señas adecuado para comprender lo que se estaba restituyendo. Entonces sí es muy complicado, porque si no tienen una lengua de señas no van a poder adquirir ninguna información. Podemos traer a 100 intérpretes, pero si ellos no tienen una buena lengua de señas, pues no les va a llegar la información. Creo que sí es como un problema muy, muy severo que no podemos atacar así tan pronto, porque realmente, insisto, el primer paso o el primer contacto que tienen los papás al enterarse que su hijo es sordo, pues es obviamente el médico, ¿no? Entonces tendríamos que hacer como campañas de sensibilización a esta parte, ¿no? De la parte médica, y explicarles que no es solamente una cuestión física, no es solamente salud, sino que va a involucrar muchas cuestiones culturales y académicas, ¿no? Es el punto de vista, realmente son las dos posturas, la médico-rehabilitatoria y la antropológica, y nosotros estamos más por la parte antropológica, ¿no? Basarnos en la lengua de señas como cualquier otra lengua. Entonces sí es muy importante que los papás en algún momento pues tengan todas las opciones. Yo tampoco estoy en contra de las terapias de oralización,
porque lo importante es brindarle todas las herramientas posibles a las personas sordas para que se puedan desenvolver plenamente, ¿no?, dentro del mundo. Entonces yo sí creería que los papás tendrían que tocar todas las puertas, y ojalá que en una de esas puertas, lo más pronto posible, toquen una puerta que les indique el camino, ¿no?, de la lengua de señas, y que puedan acceder a escuelas. Actualmente en Querétaro pues ya no solamente tenemos opciones de escuelas públicas, que son los centros de atención múltiple. En Querétaro pues está el Camp Helen Keller, que concentra una gran cantidad de sordos. Sin embargo, pues presenta muchas dificultades porque sigue con esta postura de una educación especial para personas con discapacidad, y los chicos sordos pues no tienen una discapacidad tal cual, solamente necesitan hablar o adquirir otra lengua. Entonces, por ese lado, sí sería importante que también los papás buscaran información. Actualmente hay escuelas como el Instituto San Javier, que tiene primaria para chicos sordos dentro de un programa de inclusión. Entonces, ahí desde pequeños se les inculca esta parte de una reflexión sobre su lengua, y creo que eso es más benéfico. Pero lo más importante, independientemente del lugar donde pudieran estar los chicos sordos estudiando, es que los papás aprendan lengua de señas. Es como si nosotros tuviéramos un hijo que hablara inglés y yo hablo español, pero jamás voy a aprender inglés para comunicarme con mi hijo. Entonces, eso desarrolla muchísimos inconvenientes, problemas, malos entendidos y un montón de cosas que se podrían evitar si los papás también pusieran un poco más de empeño en aprender la lengua de señas. Creo que aprender la lengua de señas pues es como lo básico, ¿no?, para que puedan tener una relación. Sucede muchas veces que cuando las mamás les dicen que su hijo es sordo, pues ya ni siquiera tienen ese contacto, o sea, ya ni siquiera lo buscan, al cabo que no me escucha, entonces realmente lo van relegando bastante, y entonces se pierde de muchas cosas de la convivencia diaria, ¿no? Cosas, puede ser tanto de educación, modales, que son también necesarios para poderse incorporar a la vida, lo van perdiendo porque los padres piensan que no tiene sentido buscar una forma de comunicación con sus hijos, ¿no? O el otro lado, que puede ser el más extremo, es forzar a sus hijos a que hablen español. Entonces los papás siempre esperan, ¿no?, que su hijo en algún momento hable de una forma normal, por así decirlo, cuando va a ser casi imposible. Aunque el chico lleve años de terapia de oralización, aunque tenga implante coclear, va a ser muy difícil. Entonces, la lengua de señas, insisto, sí es como lo que va a estar permeando todo. O sea, si desde pequeños tienen lengua de señas, se desarrollan como personas comunes. Entonces, sí, será lo más recomendable que los papás aprendan lengua de señas. Pues precisamente que no dominan la lengua de señas. Entonces puede ser que lleguen, insisto, personas mayores de edad, sordas, que pues más o menos tienen una lengua de señas, y tú como intérprete pues es un poco extraño, ¿no? Porque muchas veces nosotros como oyentes dominamos más la lengua de señas que el propio sordo. Entonces sí está esa barrera, ¿no? Como por más que quieras ayudarlo, hay cosas que él no entiende. Entonces no dominan ninguna lengua. Entonces sí es la dificultad más fuerte. Bueno, mucha gente yo creo que diría que es también como la parte de, quiero ayudar y pobres personas sordas y necesitan ayuda. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Mi interés es estar como ese puente de comunicación para que ellos puedan ser independientes y puedan ser vistos como personas regulares, ¿no? Yo así los veo, me gusta verlos así, me gusta tratarlos así, no me gusta hacerlos menos ni que la gente los vea como menos, ¿no? Entonces creo que mi principal función es esa, que ellos mismos se vean así, que se vean a sí mismos como personas independientes.
creo que esa es mi principal función, ¿no? Hacerlos independientes. Si me necesitan para que puedan comunicarse con el resto del mundo, pues ahí estoy. Esa es mi idea. La verdad es que sí, les podría sacar muchos capítulos de mi egoteca, ver cómo lo recibo aquí en este ámbito educativo y después cómo salen, ¿no? Que son personas más libres y que están más abiertas al mundo. Y eso, que conocen más allá de lo que estaban acostumbrados, porque muchas veces nada están acostumbrados a lo que ven en su casa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros nunca hemos visto, bueno, yo nunca he ido a Francia, ¿no? Entonces, nunca he visto la Torre Eiffel, pero sé que existe. O hay cosas que sé que no he visto, como a lo mejor un átomo de algo, pero sé que existen, están ahí. Y en cambio, las personas sordas no saben que existe, nunca lo han visto, porque ni siquiera tienen acceso a la lectura, ¿no? Entonces, a través de la educación y lo que hacemos aquí es como abrirles un mundo, realmente es abrirles un universo. Y me parece que si lo comparamos con una educación regular, pues no, es como normal, ¿no? O sea, no se ve como una novedad, pero realmente ayudarlos a eso, sí se ve un cambio muy importante en sus vidas. Es un campo que no sé qué vaya a pasar. Lo que yo desearía es que fuera más profesional, que estuviera más, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, ahorita no hay una institución, una carrera para ser intérprete de lengua de señas. Sí, hay muchas carreras en diferentes instituciones educativas, privadas y públicas, para estudiar interpretación y traducción de lenguas orales, ninguna enfocada a la interpretación y traducción de lengua de señas. Ese es un primer paso, ¿no? Entonces, realmente no hay intérpretes que tengan como una formación académica. Entonces, creo que todo el mundo hemos llegado a esta parte de ser empíricos y nuestro interés por profesionalizarnos, que vamos estudiando por nuestra cuenta, yendo a cursos por nuestra cuenta, y eso demerita mucho también el trabajo que se puede ofrecer comparado con otros países, obviamente Estados Unidos, Europa, o con muchos países de Latinoamérica que están muchísimo más avanzados que nosotros en este ámbito de la interpretación en lengua de señas. Entonces, creo que otra de las cuestiones que están surgiendo actualmente es que se están haciendo políticas que no están considerando el aspecto lingüístico, sino solamente son políticas para ser benefactivas, ¿no? O sea, como, si son personas con discapacidad, les voy a ayudar, pero no están tomando en cuenta realmente lo que involucra todo el sistema lingüístico. Entonces, están surgiendo muchas personas que se dicen ser intérpretes, pero que a lo mejor llevan, no sé, muy pocos meses de estar aprendiendo lengua de señas. Y nosotros, la mayoría de nosotros llevamos inglés, ¿no? En nuestra educación primaria, secundaria, prepa, puede ser que esté en la universidad, pero no tenemos esa competencia lingüística para hacer trabajos de interpretación y traducción en lengua de señas, ¿no? Lo mismo con la lengua de señas. Entonces me parece que los sordos ahora se están enfrentando con charlatanes, eso es la verdad. En muchos medios de comunicación yo diría que también hay personas con muy poca ética que están haciendo servicios de interpretación, que entonces en vez de ayudar y en vez de estar llevando información fidedigna a las personas sordas, pues están limitando todavía más la comunicación o creando más conflictos. Yo esperaría que el campo de la interpretación si tuviera como se le diera más interés, se le prestara mayor atención, y que también las propias personas que están o que estamos en este ámbito pues buscaran la profesionalización de este trabajo. Bueno, tan solo para aprender lengua de señas desde que yo estaba en la carrera, entonces mi carrera fue de 4 años, desde entonces empecé a estudiar lengua de señas hasta la fecha.
yo no puedo decir que soy 100% competente en lengua de señas. Yo no tengo la misma competencia que un sordo nativo, eso es definitivo. Siempre seré oyente, siempre será mi segunda lengua, pero sí, involucra mucho tiempo. Creo que una de las ventajas es que estudié lingüística, entonces eso me permite como poder estar haciendo como esta comparación entre mis lenguas de trabajo, el español y la lengua de señas, y hacer esa reflexión metalingüística en ambas lenguas. Insisto, creo que muchas otras personas ni siquiera tienen un grado académico, por lo cual no tienen tampoco como desarrollado esa parte de la reflexión o alguna concepción sobre el propio español, que puede ser su lengua materna. Mucho menos lo van a tener en una segunda lengua. Entonces, sí, me toma todavía mucho tiempo, es mucho trabajo el estarte aprendiendo sobre las lenguas que trabajas, porque no solamente es aprender lengua de señas, es también dominar el español y conocer cómo funciona el español y tener un buen vocabulario en español, un léxico amplio en ambas lenguas para poder estar haciendo un buen trabajo, ¿no? Entonces, sí, involucra muchísimo tiempo. Yo creo que nunca voy a terminar de aprender. Y la verdad es que sí es cuestión también de ir buscando, ir a diferentes lugares. O sea, vas a un curso y a lo mejor no es el mejor, pero las pocas cosas positivas que puedas tomar de ahí, si no vas a otro y a otro y estar buscando, ¿no? Y creo que también lo principal es estar en contacto con la comunidad sorda. Muchas personas se dicen intérpretes o quieren estar dentro del ámbito, pero no convivir con las personas. Entonces nunca vas a poder ser un buen intérprete si no convives con los hablantes. Y la otra cuestión es que pues no se trata de que me vean a mí, ¿no? O sea, no soy yo la persona importante. O sea, lo ideal sería que siempre se pueda hacer esta comunicación o la relación de la persona, en este caso oyente, que se quiere comunicar con el sordo, y el sordo que se quiere comunicar con el oyente, sin que se tome en cuenta al intérprete, ¿no? O sea, que se pueda diluir más la figura del intérprete, que no se busque este protagonismo. Pues cultura, sí, una difusión que las personas tengan más este trato con las personas sordas o con cualquier persona en general, ¿no? No me voy a hacer solamente a decir con una persona ciega, una persona en silla de ruedas, sino más bien este trato que todos tendríamos que tener, ¿no? Y para saber convivir con los demás, aceptar a todas las personas y no querer imponer mis expectativas sobre alguien más. Creo que es la principal barrera, porque no solamente se trata de incluir, digamos, a los sordos a nuestra cotidianidad, sino incluir a cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, en Querétaro tenemos personas indígenas, o sea, también se trata de incluir a las personas indígenas. O muchas veces, ¿no? Dentro de un solo salón de clases, los propios chicos no integran a otro compañero que esté en las mismas condiciones físicas que ellos, ¿no? Entonces, creo que es más cosa de trabajar la parte del civismo. Creo que es eso, más. Y pues obviamente las cosas se van dando, ¿no? Con la difusión o con las mismas actitudes, acciones, que es algo positivo, es lo que se va difundiendo. Creo que es eso. No sabría decir cuál es el reto más grande para todos los intérpretes. Yo puedo decir que el reto más fuerte que tenemos los intérpretes de aquí, de la Politécnica, pues es eso, enfrentarnos a que nuestros chicos aprendan bien una lengua de señas para que se puedan defender afuera. Eso es uno de los mayores retos. Bueno, y la otra parte que creo que no tiene que ver mucho con la interpretación, pero es otra de las labores que desempeñamos aquí, es que aprendan español escrito. Pues cada vez que un chico se nos va, que un chico que se sienta abrumado por
por lo que se le pide, ¿no? Porque al final de cuentas, insisto, no se les ve como personas que no pueden, sino como que tienen todas las capacidades. Entonces, lástima que durante toda su educación previa no se les exigió. Entonces, llega un momento en que, pues, ni modo, mañana tienes que entregar tarea. Y él así de, no, pues no la traje porque mi perro se murió. Y entonces, no, eso no puede ser posible, no puedes decir esas cosas, ¿no? Y que, no, pues ya, mejor me retiro, esto es demasiado para mí. Entonces, ver que pueden y que ellos no quieren y que aquí se les da todas las posibilidades, creo que es una de las cosas más tristes. Creo que lo más gratificante que he tenido mientras he estado laborando aquí en la universidad es desde que yo ingresé, empecé a ayudar, bueno, más bien empecé a interpretar en la carrera de terapia física. En un inicio teníamos 2 chicos sordos, uno decidió retirarse, pero acompañar al otro chico hasta terminar sus estudios, insisto, ha sido como una de las cosas más gratificantes, ¿no? Ver cómo llegó, que no tenía tampoco una buena competencia en lengua de señas, que no tenía buena competencia en español y que ahora él me puede escribir mensajes de texto con un español bastante cercano a lo correcto. Eso es como una de las cosas que me hacen más contento, ¿no? Y con ganas de seguir trabajando.